Bien, amados, vamos por favor a la palabra de Dios. Hay un tema que ah, en estos días, debido precisamente a toda la situación también que ha estado ocurriendo en el mundo, porque esa ha sido noticia mundial, este tema de la nueva guerra que está en el Medio Oriente, que necesitamos orar de veras por esta situación, porque son muchas las vidas que se pierden. Y, y siempre surge la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el plan, la voluntad de Dios en todo este asunto que ocurre? Pero qué bueno que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tengamos en cuenta, tengamos en mente que nada escapa del plan de Dios. El plan de Dios son perfectos sus planes, ¿verdad? Y a veces en situaciones así que son duras, complejas, difíciles, debemos saber que el Señor está enseñando algo. Yo creo que a través de la situación del COVID, Dios dio un mensaje contundente a todo el mundo. Y muchas personas empezaron en medio de ese encerramiento a acercarse a Dios. Lamentablemente otros se alejaron, perdieron como tal vez costumbre de congregarse, y eso conllevó también a afectar espiritualmente a algunas personas. Cuando recién surgió también el año pasado la guerra de Ucrania o en Ucrania, pues también eso fue un tremendo llamado, porque hacía mucho rato en Europa no sucedía una situación de esta magnitud. Y ahora, pues recientemente, pues estaba Medio Oriente, particularmente el pueblo de Israel. Habían hacia unos 15 días antes hablado de la paz que estaban tratando de conciliar en algunos nuevos acuerdos entre Israel, Arabia Saudita y otros países. Hay todo un programa, un plan de paz con la iniciativa de los israelitas para varios países, de hecho algunos africanos que en algún momento estuvieron recibiendo grupos terroristas que eran completamente adversos a los israelitas. Y con esas naciones entonces en un plan de diplomacia estaban abriendo esa paz. Sin embargo, curiosamente, la escritura dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y esa fue alguna de las cosas que ocurrieron. Esta semana alguien me preguntaba, ¿por qué pelean? Entonces, la persona que me hacía la pregunta, pues, ha tenido alguna relación con la Biblia, con la palabra de Dios, pero no ha caminado debidamente en los caminos de Dios. Entonces, podía decirle, bueno, esa guerra efectivamente tiene razones. Él me preguntaba si era una guerra religiosa o era una guerra por tierras. Pues realmente son las dos cosas, pero pudiera añadirle una adicional, y es los asuntos étnicos también, ¿sí? Entonces es muy complejo. Y, y otra persona por allí, yo subí una imagen de oremos por Israel, y pues a alguien parece que no le gustó porque me contesta ¿por qué tenemos que orar por el opresor? Entonces, siempre vamos a encontrar algunos ciertos rasgos de personas, como que cuál es el partido que voy a tomar aquí cuál va a ser mi posición. Nosotros como cristianos, amados, sí necesitamos orar por Israel, también por Palestina. Claro, por supuesto, porque necesitan conocer el amor de Dios totalmente, aunque pues muchos afirman tener la religión del Islam, pero pues obviamente no hay más caminos que el Señor Jesucristo, el único camino al Padre. Y también hay otra cosa, también hay cristianos, creyentes, cristianos
no solo católicos, sino cristianos, protestantes, si así se quiere llamar, entre los palestinos también, así como los hay entre los israelitas. Entonces, orar. ¿Qué es el asunto complejo allí? Aquel grupo terrorista que está al mando de los palestinos. Y pues, la verdad, cuando me enteré el sábado pasado de ese ataque, inmediatamente lo que vino a mi pensamiento fue tremendo lo que se viene para ellos, porque va a reaccionar Israel muy fuerte, como ha venido haciéndolo. Entonces, amados, todo esto pues preocupa al mundo. Sin embargo, hay otra cosa que también me ha causado preocupación al verla sobre ese mismo tema. Ustedes saben que allí el mayor número de víctimas se produjo en medio de una fiesta. Estaban haciendo una llamada fiesta por la paz. ¿Sí? ¿Qué hay, qué había en esa fiesta, amados? En los mismos videos grabados se puede percibir, se puede dar cuenta que en ese lugar, cerca de la Franja de Gaza, donde se estaba llevando a cabo la fiesta, había también en una torre más o menos alta, no sé cuántos, si unos tal vez 20 metros aproximadamente, en la parte superior había una imagen de Buda, un Buda bien grande allá. Entonces esto trae como a la memoria algunos eventos del libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel hicieron un becerro y empezaron a adorarlo. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar esto? Tenemos que tomar estos temas, ahí sí, como se dice, con pinzas, por varias razones. No se trata de decir, si ve, por eso les pasó, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo hizo una aclaración en alguna ocasión que estaba enseñando sobre temas como estos, de lo que se considera, por ejemplo, teodicea, ¿sí? La teodicea es tratar de responder a la pregunta ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Supuestamente. O cómo armonizar la idea de la existencia de un Dios bueno en un mundo lleno de maldad. A eso se conoce como teodicea. El Señor Jesucristo dijo, mire, no piensen, en Lucas 13, que aquellos sobre quienes cayó la torre de Siloé y mató a 18, no piensen que porque les sucedió eso eran más malos que todos los demás que habitaban en Israel. No se equivoquen pensando eso. ¿Sí? Cuando ocurrió lo del 11 de septiembre del año 2001, algunas personas, curiosamente, celebraron, festejaron esa tragedia. Por eso digo, nunca, nunca hay que alegrarse del mal de nadie. ¿Cierto? Porque el que cree estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Siempre llamados nosotros como pueblo de Dios a orar por todo esto. Y como decíamos hace 8 días, a leer las señales que pasan a nuestro alrededor. ¿Qué le trajo el 11 de septiembre a los norteamericanos? Fue también un tremendo llamado a la oración, al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios, a hacer una introspección y a mirar dentro del corazón en qué se pudiera corregir si algo se está haciendo mal, ¿verdad? Entonces, todo eso debe servir para hacer un llamado de atención. Entonces, en este caso con los israelitas, mire, como cristianos debemos orar para que todos conozcan al Señor. Porque entre las entrevistas que iban saliendo, algunos decían, necesitamos con urgencia la venida del Mesías.
¿Ves? Pero resulta que el Mesías ya vino. Y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese es el detalle. Entonces vamos a encontrar muchos judíos diciendo, no, Jesús fue un engañador, fue un falso, y dejándolo completamente de lado. Pero amados, en algún momento toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Y quienes le traspasaron harán lamentación por él, dice la Biblia. Entonces necesitábamos orar por el pueblo de Israel. Ahora, si esas cosas, yo les decía la vez pasada, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ¿sí? Es el pueblo del pacto, eso no se lo quita nadie. Pero no todo lo que hace el pueblo de Israel es correcto, ¿sí? En eso nosotros necesitamos también ser críticos, si se quiere llamar, pero ver qué está ocurriendo. Por ejemplo, la inmoralidad tremenda que hay, el abierto, caminos abiertos para tantas cosas que son inmorales delante de los ojos de Dios. Y si algo, Dios es un Dios celoso, y desde el primer mandamiento les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Y si eso no se tiene en cuenta, entonces, amados, hay que esperar el juicio de Dios. ¿Y por dónde empieza el juicio de Dios? Por la casa de Dios. Pueblo cristiano, ¿por dónde empezará el juicio de Dios? Por la casa de Dios, por nosotros. Entonces Dios tendrá que sacudir el árbol para ver quién está bien firme, bien agarrado y quién no. ¿De acuerdo? Entonces, el temor de Dios es el tema que quiero hoy compartir. Y en el capítulo 8 del libro de Isaías nos habla la escritura sobre esto por los siguientes motivos. Muchas personas a veces tienen temores, pero a veces son temores mal enfocados, ¿sí? Y por eso la mayoría de las veces que el Señor se le apareció a alguien, casi que lo primero que decía era no temas. A María se le apareció el ángel y le dijo, María, no temas. A Gedeón le dijo, no temas. A Jacob, al mismo Moisés, a Jeremías. Pero Dios es un Dios santo. Entonces los temores que nosotros necesitamos quitar de nuestra vida son los temores equivocados, y muchas cosas que tenemos temores equivocados. Entonces a veces se teme a lo que no se debe temer y no se teme al que sí se debería temer. Entonces a veces la gente le tiene miedo a la muerte, y no es que alguien esté procurando entonces perder la vida, no, hay un instinto de preservación, pero hay que tenerle más miedo a Dios que a la tumba. Hay que tenerle más temor a Dios que al fracaso. Que la gente le tiene miedo a no tener éxito en este mundo, de acuerdo a los cánones o los valores del mundo, los criterios del mundo. Y es toda una tragedia. A veces para algunas personas es un temor, a veces sí, un temor de pronto de no alcanzar mis metas, de no poderme graduar, de no poder hacer los viajes que quiero, de enfermarme, temores a cualquier cantidad de cosas. Pero en este capítulo 8, el Señor mismo, a través de la pluma de este profeta Isaías, dice lo siguiente, versículo 9, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras. Note que este es un mensaje amplio y extenso. Ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, trazad un plan y fracasará, proferid palabra y no se cumplirá, porque Dios está con nosotros. Tremenda cosa. Porque Jehová me dijo de esta manera, con su mano fuerte sobre mí,
y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciéndome: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Y note el versículo 13: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por peña de escándalo, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos entre ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados, serán atrapados y apresados. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Una de las poquísimas veces, casi que la única, en el Antiguo Testamento hay una vez y media que se menciona la palabra discípulos. Y es aquí: sella la ley, la instrucción entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Entonces, amados, en esta primera palabra está diciendo: mira, es necesario corregir, y el pueblo de Dios debe ser distinto al que no es pueblo de Dios. Debe tener una mentalidad diferente a lo que el mundo le teme. A eso no debe temerle el pueblo de Dios. Nuestro mayor temor debe ser Dios mismo. Y una persona puede entonces preguntarse: pero ¿cómo yo voy a temer? ¿Cómo debe ser ese temor a Dios? ¿Acaso Él no es mi papá? ¿Acaso Dios no es amor? Sí, Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Amén. Dios desea que nosotros tengamos una vida equilibrada, para que no nos vayamos a los extremos. Porque si alguien solo quiere ver al Dios de amor y no al Dios que hace justicia, que es juez de toda la tierra, y simplemente se puede relajar y decir entonces: ah, no, como Dios es amor, entonces Él no condenará a nadie. Él no mandará a nadie para el infierno porque Dios es amor. Así piensan los testigos de Jehová. Entonces, mis amados, ojo para no irnos a ese punto extremo. Pero el otro extremo es ver solamente al Dios de ira, y entonces dejar de ver al Dios de misericordia. ¿Sí? Por eso encontrar un balance, un punto de equilibrio. Porque el que solamente ve de parte de Dios a un Dios enojado, a un Dios airado, entonces va a vivir en una constante tensión, en un constante miedo, y a lo mejor no disfrutará lo que Dios tiene para él. Entonces, ¿cómo se corrige eso? Pues mira, quien más debe tenerle miedo a Dios, pues es el que anda en pecado. Pero el que anda en santidad, y cada vez que usted va a encontrar referencias al temor a Dios, generalmente encuentra relación con la santidad de Dios, con ese atributo de Dios, porque Él nos llama a la santidad. Es más, cuando buscamos la forma de definir qué es el temor a Dios, Proverbios 8:13 dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Entonces, esa es la definición del libro de Proverbios sobre qué es el temor a Dios. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es el temor a Dios? Aborrecer el mal. Dios aborrece la impiedad, la iniquidad, la arrogancia, la injusticia, la soberbia, el mal actuar, el mal camino. Y Dios aborrece las malas palabras.
Dios aborrece el hablar perverso de las personas. Amados queridos del alma, nadie, mire, cuando uno se convierte al Señor, nace de nuevo. Y ahora la vida antigua hay que dejarla de lado. Nuestro vocabulario debe cambiar. La palabra que sale de nuestra boca debe ser palabra limpia y pura para bendecir, no para maldecir. Porque a veces alguien dice, ay, disculpe, es que se me salió. Bueno, pues entonces toca echarle una revisión al corazón, qué es lo que está, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es que ahí se me salió. Hay que controlar eso porque el Señor nos dice que tenemos espíritu de dominio propio, ¿sí? Igual las mentiras, tenga por favor cuidado con eso porque no hay mentiras. Es que es una mentirita blanca. ¿Existen las mentiras blancas? Mentira es mentira, qué piadosa. O sea que es una mentira buena. No, amados. Ojo con eso. A veces son cosas que aparentan ser sencillas. Y entonces no, que hay que decirle, dígale al celador que está controlando es tal cosa, que es que usted va a hacer tal cosa. Cuidado con eso. En serio, no se puede andar, que es que me van a sacar la multa en el tráfico. Mira, hermanos, cuando me han pasado cosas así, porque en alguna ocasión me ocurrió, en 2 veces me ha pasado, y yo le dije, sí, usted tiene toda la razón. En una ocasión se me había vencido el SOAT y no me había dado cuenta. Entonces lo que él dijo, mira, vaya y arregle eso, porque es que el problema es cuando una persona quiere arreglar una falta con una mentira. Y eso es peor. ¿A quién engañas, abuelo? Dice la canción. ¿Cierto? Entonces, ¿quiere alguien realmente ser libre? Diga la verdad. ¿Para qué se enreda con mentiras? Entonces, a veces la persona le tiene más miedo a la multa o más miedo al policía que a Dios. Téngale más temor a Dios y no se arriesgue a decir mentiras por cualquier cosa, por nada. Dios es justo, Dios es bueno y Él sacará a la luz lo correcto. La práctica del temor a Dios. En el Salmo 34 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñará, os enseñaré. Mire, qué bonito que la Biblia nos diga, voy a enseñarle el temor a Dios, porque no todos nosotros nacemos aprendidos. Hay cosas que necesitamos saber. Si todos lo supiéramos, pues ya estaríamos perfectos, ¿verdad? Pero no, vamos en el camino de la perfección y hay cosas que no sabemos, que no conocemos y en humildad debemos reconocer, si no sé de este tema, pues lo único que puedo hacer es prometer averiguar, pero no me voy a inventar lo que no sé. Y en este caso les dice el salmista, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Y cómo empieza? Dice con una pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea días para ver el bien? O sea, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres consejos de carácter práctico? ¿No quieres un asunto simplemente teórico y distante de la realidad que vives? Entonces él te dice, guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien. Mira, todo esto es el ejercicio práctico del temor a Dios. Temor a Dios no es una cosa simplemente que uno dice, ay, sí, yo tengo mucho temor a Dios, pero vivo como se me antoja. No, así no. Tiene que ser el reflejo de algo práctico. Dice, busca la paz y síguela. Se no ande poniendo conflicto por todo. Que alguna cosa no salió bien, no tienes por qué armar la Segunda Guerra, Tercera Guerra Mundial por eso. Cálmese, tranquilícese, respire profundo, cuente hasta 10, dese una vuelta, pero evítese un problema. Busca la paz y síguela.
Estamos llamados a ser pacificadores, pero a veces hay gente que no se aguanta, hermanos, ni un pellizquito, ¿verdad? Y en ocasiones tenemos que aguantar hasta pisotones, ¿sí? No va en el Transmilenio y señora, es tan amable, me deja sacar mi pie debajo del suyo con toda la cortesía, ¿cierto? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Todo el Salmo sigue diciendo una serie de cosas muy interesantes, pero el temor a Dios puede ser enseñado y la mejor manera de enseñarlo, pues es en el hogar, es en la casa, en nuestra vida práctica, en todas las cosas que llevamos a cabo. Cuando uno comete un error, pues lo mejor es admitirlo, no tratar de justificarlo. Ah, es que hice eso por esto y por esto y por aquello. No, es mejor decir siempre, siempre la verdad. ¿Qué beneficios tiene el temor a Dios? En Proverbios 1:7 la escritura dice, el temor del Señor o el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza o la instrucción. Entonces, aquí, alguien realmente, o sea, una persona sabia delante de los ojos de Dios, no es el que más sabe, no es el que más tiene conocimiento, el que más tiene inteligencia, no es el que sabe más datos, no, o el más hábil, o el más talentoso, el más brillante. No, la sabiduría en la Biblia se ve reflejada realmente es por las acciones, por los actos, por los hechos. Una persona que no busca ganar ventaja sobre el otro. Sí, y qué bueno es poder admitir eso. Me gustó mucho escuchar a alguien recientemente que hablaba conmigo y me decía, quiero salir de este trabajo porque en este trabajo uno siempre tiene que buscar ser ventajoso sobre los demás. Utilizó esa expresión, ser ventajoso. Curioso. Y lamentablemente algunas personas consideran que si no se es ventajoso sobre los otros, entonces en ese trabajo se pierde. Tremendo. Pero la sabiduría de la que enseña la palabra de Dios tiene que ser de esa manera. ¿Y cómo comienza? Pues con el temor a Dios. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy vendiendo algún producto, pues debo venderlo de la mejor calidad. No vender por ahí lo que sobra y tratar de engañar a los demás con el producto que estoy vendiendo. Exacto, es saber que Dios nos ve. Los ojos del Señor están sobre los justos, atento su oído al clamor de ellos. Dios es el que me ve. En una ocasión fui, cuando estaba recién convertido, llegué a un lugar y entonces una persona me dijo, ay, ¿se va a tomar uno? Mire, que aquí no está su pastor. Porque la gente piensa eso, ¿no? Que es porque esté por ahí el pastor. No, hermanos queridos. Tendríamos que ponerle un pastor, un policía a cada creyente para que deporte bien y así no funciona. Son los ojos del Señor. El temor de Dios es eso. Yo hago lo que es correcto porque estoy delante de los ojos del Señor. Amén. Por eso leíamos en el Salmo 19 que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Dios sabe a qué dedicamos nuestros pensamientos. Entonces, dice un dicho popular que una mente desocupada es un ¿qué? Eso, taller del diablo, algo así. Entonces, Dios conoce nuestros pensamientos, que lo honremos con eso. En el siguiente pasaje de la Escritura, que es Romanos 3, aparece la descripción de los malvados. Y miren, en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mire qué descripción tan frustrante, ¿verdad? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Mire, en serio, algunas personas piensan que con sus malas palabras no le están haciendo daño a nadie. Y atención que eso es
graves delante del Señor, es un delito fuerte. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y al final subraya con esta frase, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Fuerte eso, ¿verdad? Fuerte. Cuando usted escuche a una persona que está hablando mal, que insulta, que maltrata, a veces cuando vivimos así con muchos vecinos cercanos y se pueden escuchar las malas palabras, las ofensas, por allá la cocina, la señora enojada tirando las cucharas y el plato y suena eso y luego el grito, entonces es un problema. Cuidado con esas iras, con esos resentimientos, con los deseos de venganza, con todo ese tema que lo único que hace es que está poniendo en evidencia lo que hay en el corazón. Y no conocieron camino de paz, dice la palabra. Están muy mal delante de los ojos del Señor. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Qué frustrante esta situación. En el pueblo de Dios, Dios debe encontrar sus mejores siervos, sus mejores aliados. Dios busca adoradores. Dios busca intercesores. ¿De dónde? De su pueblo. Pero aquí está la descripción de los malvados. Ahora, ¿cómo llegamos para apartarlos de ese mal camino? Eso nos enseña la palabra, que aquel que logre hacer volver del error de su camino a un pecador, pues habrá ganado un alma y habrá cubierto multitud de pecados, dice la Escritura. Pero ¿cómo le compartimos la palabra a alguien? Mire, Dios nos ha dado varios recursos, pero uno de ellos, cuando podemos nosotros preguntarle a alguna persona, ¿conoces a Dios? ¿Qué respuesta podemos recibir? Sí, claro, yo desde chiquito siempre me han enseñado a mí a rezar, y me llevaban a la misa. No, ¿conoces al Dios de la Biblia? Bueno, pues la Biblia no sé, más o menos sabe o no sabe la persona. Pero atención, la ley de Dios. Una vez alguien se le acercó al Señor diciéndole, ¿qué hago para merecer o para ganar la vida eterna, para tener vida eterna? Y él le dijo, los mandamientos sabes, no mates, no robes, no cometas adulterio. Ah, sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, te falta un detalle. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz. Y aquel muchacho que hizo se fue entristecido porque era muy rico. ¿Qué prefirió esta persona? Su vida ligera, sin mucho compromiso. La vida cristiana, amados, busca que Dios sea el primer lugar en nuestros corazones. Cuando eso se logra, mire, ¿cómo se sintetiza toda la ley? En el amor. Y si yo logro amar a Dios y amar a mi hermano, entonces todo lo demás simplemente se va a acomodar. Si amo a Dios de esa manera, pues es su palabra la que me guía y su palabra es verdad. Entonces, no tengo por qué estar deseando la mujer del prójimo. No tengo por qué estar buscando llenar los vacíos con otro tipo de situación. Ahí es donde muchas personas se equivocan. Entonces, ¿cómo ganamos a aquel que está tremendamente equivocado, errado, aquel que no hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay temor de Dios en sus corazones? Confrontándolo con la palabra de Dios. Es la única manera, amados, de que una persona entienda que necesita arrepentimiento, que necesita convertirse a Dios, que necesita nacer de nuevo, que necesita volver en paz con Dios. La única manera. Y bueno, esa es la primera parte. La otra, si la persona no quiere entender, entonces confróntelo con su existencia en la eternidad. ¿Por qué crees tú que deberías ir al cielo cuando te mueras? Porque soy buena gente. ¿Sí está entre los buenos? ¿En serio? ¿De veras? Confrontar con la palabra. ¿A dónde va una persona que no tiene al Señor, que no ha vivido para Dios? Va para el infierno.
Pero dice, ¿y para el purgatorio no será mejor? No hay purgatorio. Para el limbo, no, pues Caled Morales era el que hablaba del limbo, ¿no? Pero amados, la Biblia dice es solamente el cielo o el infierno. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros a esa realidad? Porque en serio, ese es un tema que a las personas a veces no les gusta, pero de veras, si usted ve a alguien que se está ahogando, yo creo que esa persona no necesita consejos sobre cómo nadar, ¿cierto? Necesita es un salvador, necesita es un redentor, necesita es alguien que lo saque. ¿Sí? Usted ve a alguien que se está quemando, no necesita explicarle cómo es que se producen las llamas y cómo es que el oxígeno facilita el fuego. No necesita nada de eso. Necesita ser apagado y librado de ese fuego. Así las personas que están muriendo y van a un infierno porque no tienen a Cristo en su vida, porque no se han arrepentido, necesitan es el mensaje de verdad. Eso es lo que necesita. Y si una persona está diciendo, no, pero yo me porto bien, yo hago ciertas cosas que, buenas obras, yo no le hago mal a nadie, me gusta ayudar a los pobres, pues todo eso está lindo, pero ¿y tienes al Señor? ¿Él es tu Salvador realmente? Esa es la tremenda pregunta que tenemos que hacernos. Y para todo eso, el concepto del temor a Dios nos ayuda. Miren los temores equivocados. El Señor Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. El Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, las veces que aparece la palabra infierno, la mayoría de veces las dijo el Señor Jesucristo. La otra vez la mencionó el apóstol Pedro y la otra vez aparece en la carta de Judas. Pero 11 veces habló el Señor Jesús del infierno. Y yo creo que Él no hacía eso para asustar a los demás, para que tuvieran un poquito de sustico y de miedo. No, amados, porque es una tremenda realidad. Es por eso. El Señor no vino a entretener a nadie. Lo suyo es serio. Con Dios no se juega. Él habla de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. El sacerdote debía tener una laminilla en la frente que decía santidad a Jehová. Cuando Isaías se encuentra en el templo, lo que él escucha, las voces de los querubines dicen es santo, santo, santo. Cuando Moisés ve ardiendo aquella zarza, el Señor le dice, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. ¿Por qué? Porque es el atributo de Dios que más se resalta. El espíritu es espíritu bueno, es el espíritu fiel, pero se llama el Espíritu Santo. Y se llama así porque Él desea santificarnos. Entonces, mis amados, procurar la santidad, procurar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en Tesalonicenses 3:5 también se dice la escritura que la voluntad del Señor es nuestra santificación, que nos apartemos de toda clase de inmoralidad sexual. Curioso, pero vale la pena que todo eso. Mira, hay gente que tiene temores equivocados. Vuelvo y digo, personas que le tienen miedo a la muerte, que le tienen miedo a las alturas, que le tienen miedo a las cucarachas, que le tienen miedo a las hormigas, a lo que sea, pero no le tienen temor a Dios. Temores equivocados. ¿Qué dijo el Señor? Oiga, no teman al que mata el cuerpo, ténganle temor a aquel que puede mandar el alma para el infierno. Dios es el único que puede hacer eso. Es el temor correcto. El propósito del temor a Dios, ¿cuál es? Escribió Salomón, dijo, el fin de todo discurso oído es este, 2 puntos,
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y añade, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Y es que lo que yo hice, pues nadie lo sabe. Pero hay un Dios que sí lo sabe. Esa cosa sea buena o sea mala, todos un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y los libros serán abiertos. Y ahí, amados queridos, es mejor ir al Señor a ese juicio teniendo a Cristo Jesús como nuestro abogado, no como el fiscal. Amén. Entonces, este hombre de Dios dijo, mira, este es el fin de todo lo que se pueda decir, es teme a Dios, apártate del mal, guarda su palabra, sus mandamientos. Dios es el juez, al final todos iremos para allá. El propósito del temor a Dios. Y finalmente decimos que el temor de Dios nos guía a la salvación. Mire, amados, este hombre me llama profundamente la atención cuando leí aquel libro que he leído de letras rojas y tenía un propósito por eso. El libro se llama 6 horas de un viernes, lo escribe Max Lucado. Y este hombre ha ganado varias veces el premio del medallón de oro, pluma de oro, etcétera, por las ventas impresionantes que ha tenido en sus libros, un escritor genial. Y aquel hombre empieza contando la historia de una pareja, un hombre y una mujer que tienen sus discusiones y donde ella le está diciendo, mira, ¿por qué no te buscas un trabajo? ¿Por qué no cambias de vida? ¿Por qué no andas con mejores amigos? Pero aquella persona, aquel hombre, aquel esposo, no obedecía. Simplemente quería juntarse con las peores amistades, simplemente quería hacer lo que se le antojaba en su corazón. Y al final, entonces las autoridades lo detienen, lo meten en la cárcel y la sentencian a esta persona por ser un delincuente, por ser un criminal, es la muerte. Solamente está esperando el día de la sentencia. Y efectivamente, llegó ese día de la sentencia. ¿Quiénes lo juzgaban? Lo juzgó un tribunal romano en aquella época de Cristo. ¿Y cuál fue la pena? Tenía que ser crucificado. Y llevaban a alguien más junto con él, a otra persona que también había vivido una vida semejante. El principal cargo por lo cual lo acusaban era por ladrón. Y el día que lo crucificaron, había alguien más crucificado con ellos dos. Jesús allí en la mitad. Y entre estos dos personajes discutían. Uno decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y aquel hombre que por fin reflexionó sobre su vida, entendió que lo podía guiar a él a la salvación era el temor a Dios. Así que esa persona le hizo la pregunta al otro y le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Qué era lo que no había? Temor de Dios. ¿Qué lo llevó a escoger una vida del delito, una vida lejos de Dios? No había temor de Dios. Pero ¿qué hizo esta persona, amados? Se dirige al que está en la mitad y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo lo reconoció? Como el Rey, como el Señor, como el Salvador.
Lo mismo que todos nosotros necesitamos hacer, saber que Él es nuestro Salvador. Pero atención a eso, cómo el temor a Dios nos guía hacia la salvación, hacia Cristo. Entonces, el temor a Dios no es una cosa, no es una fantasía. Todo lo contrario, es una tremenda realidad. Y yo creo que ese temor a Dios se entiende, se interioriza en el corazón cuando tenemos esa relación con Dios. Y de esa manera sabemos que Él es un Padre bueno. Pero ojo, un padre bueno no es un padre alcahueta. Él dijo, el buen padre o al hijo que ama, disciplina y dará algunos azotes para que aquel hijo se corrija. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Entonces, amados, el hecho de que Dios discipline a su pueblo no significa que no lo ama. Y a veces la disciplina de Dios se ha demorado siglos. Me preocupa cuando los israelitas dijeron, cuando Pilatos quería soltar a Jesús, pero los sumos sacerdotes dijeron, fuera con suéltanos a Barrabás. Y entonces Pilato dijo, yo soy libre de la sangre de este hombre, y se lavó las manos. Y los que estaban allí, los líderes religiosos judíos, dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo error. Y eso los llevó a que no quedara piedra sobre piedra en el templo, que hasta el día de hoy no ha podido ser reconstruido. 20 siglos. Y judíos errantes por todo el mundo. Y luego un holocausto. ¿Ve que Dios al hijo que ama disciplina, amados? ¿Somos mejores nosotros que ellos? No. No. Si nosotros no andamos correctamente, igual cosas así, persecuciones o peores. Por eso, en la discusión de Pablo en Romanos dice, tú eres el olivo silvestre, no te ensoberbezcas contra el olivo original, porque tú fuiste injertado. Así que bendice a la raíz es Israel. Por eso los cristianos no peleamos contra los israelitas, pero tampoco idolatramos a ese pueblo. Cuidado con eso. Una medida cautelosa, siempre de bendición, pero siempre sabiendo en qué y en quién hemos creído. Amén. El temor a Dios, mis amados. Si usted tiene en esta mañana todavía algún asunto que dice, yo necesito resolver cosas con Dios, yo le invito para que el día de hoy le pida perdón a Dios, se arrepienta de todo corazón y tome la decisión firme de caminar con Él. De manera que si hoy nos dice el Señor, ¿estás dispuesto a partir conmigo? Puedas decir, heme aquí estoy. Que si el Señor viene esta noche, podamos irnos con Él. Amado Dios. Tenemos una tarde de onces para celebrar los años dorados, el 28 de octubre a las 3 de la tarde. Lugar, la casa de Ana Rosa. Todos los días tenemos nuestro devocional, ya sea por Facebook Live o nuestro grupo de WhatsApp, así que no te lo pierdas, te esperamos. No nos olvidemos del altar de oración. Todos los días a las 12 estaremos conectados. Acompáñenos por el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y los martes recordemos que tenemos nuestro ayuno. Los esperamos en el templo o conectados de 9 de la mañana al mediodía.
La canasta del amor, para ayudar a todas las familias que podamos con nuestro aporte. Alimentos no perecederos. Niños, el domingo no se les olvide a las 9 en el Renuevo Kids. Los esperamos.